Hoy día vamos a hablar sobre el balance hidrológico en estado permanente. Esta parte es básica para entender cómo nosotros, dentro de esta herramienta tan rutinaria en la caracterización de una cuenca, podemos introducir el elemento de las aguas subterráneas. Entonces, vamos a hablar primero sobre el balance hídrico en estado permanente, interpretación cuantitativa de sistemas regionales, que los hemos estado abordando durante todas estas últimas clases. Vamos a hablar sobre el perfil de recarga, descarga y la recarga y descarga como componente del balance hídrico, cómo concebimos, cómo dividimos la cuenca para nosotros poder introducir esta idea. Entonces, cuando nosotros hablamos de balance hídrico en estado permanente, siempre lo que primero pensamos es tratar de entender la configuración, es la ubicación del nivel freático, cómo está, cómo se mueve, dónde está, a qué profundidad, más los patrones de recarga, entendiendo que todo lo que está alineado con el parámetro de la recarga está controlado sí mismo por patrones temporales espaciales de la parte superficial, que son la precipitación y la evapotranspiración, como elementos principales, digamos. Pero ustedes saben que el balance hídrico finalmente puede jugar un montón de otros parámetros, pero esos son los más básicos, tomando en cuenta la evaporación mineral del suelo y la transpiración de las plantas. Entonces, la hipótesis que vamos a hacer cuando estamos hablando de balance hídrico en estado permanente es que yo tengo que tratar de identificar como la hipótesis que vamos a tener la posición fija de la línea freática. Entonces, ¿cómo hago eso? Si realmente el acuífero está conectado con la atmósfera, esto no es tan sencillo, porque el rato que llueva, o el rato que haya una sequía, o el rato que hay un bombeo fuerte, o que haya, no sé, que tal que hay zonas de recarga artificial, todos estos asuntos que van a hacer que justamente nuestra línea freática se mueva, nos hace difícil mantener esta hipótesis. Entonces, lo que nosotros hacemos es identificar como por temporadas. Tenemos que trazar un mapa isométrico viendo cómo se comporta, y normalmente vamos a tratar de hacer un balance. Puede ser anual o puede ser estacional en la época de lluvia y en la época seca, ¿ya? Entonces, eso suele ayudar. Y en los balances hídricos, cuando no hablamos de líneas freáticas, sino de líneas isométricas, en sistemas confinados, siempre es como más sencillo, porque como tienen normalmente señales muy amortiguadas, podemos hacer balances hídricos anuales, donde vemos que definitivamente estos niveles no se mueven tanto, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos a partir de ahí hacer una interpretación cuantitativa, incluyendo los sistemas regionales dentro de nuestro balance hídrico, primero vamos a tratar de considerar un sistema en dos dimensiones, sabiendo que es un sistema heterogéneo y que puede dar origen a dos subsistemas, ¿no es cierto? Por eso normalmente decimos, los sistemas regionales se forman pero justamente porque tenemos dos formaciones geológicas donde se están moviendo, entonces tenemos que tomar en cuenta esas características. En el caso nuestro particular del que voy a explicar, vamos a tener el subsistema B, donde tenemos esta formación geológica, si ven, esta chiquita, va a tener una recarga local lateral poco profunda, donde se ve aquí, si ven, que se está recargando en esta zona y acá se descarga, ¿ya? Entonces voy a tener una zona de recarga que se ve aquí en el gráfico, chiquita, y la zona de descarga. Y voy a tener otra formación, la formación del subsistema A, que evidentemente es un sistema bastante más grande, el sistema B sobre ya es el sistema A, y la red de flujo me va a permitir hacer el cálculo del caudal tanto en A como en B. La diferencia es que el sistema A va a tener una zona de recarga aquí primero, que va a permitir que el agua percole, y bueno, puede ser que eventualmente esa agua también se filtre en el sistema B, pero algo ahí más profundo. Y luego va a ir circulando hasta un sistema que está bastante alejado, que puede tener una recarga local también, nadie dice que no, si las condiciones se dan, y voy a tener la zona de descarga donde están saliendo. Este sistema que tiene alguna zona de recarga bien lejos, ¿ya? Ok. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer con los sistemas regionales es que vamos a tratar de calcular el caudal usando la red de flujo, aplicando Darcy, que lo habíamos visto, y la red, ¿no es cierto?, con factor de forma NSVN. Los pozos pueden ayudar también a identificar los sistemas regionales cuando de estos elementos tenemos los registros estratigráficos, los registros de perforación, nos van a permitir darnos cuenta de lo que está pasando, hasta dónde captan los pozos y cómo es la configuración en el subsuelo, ¿ya? Entonces, es importante esa información que podamos recuperar de los pozos existentes, es básica. Luego, lo que vamos a hacer es también identificar la zona de descarga recarga con el trazado, digamos, del nivel freático y en cualquier punto de su desarrollo con las redes de flujo con los mapas isométricos. Entonces, si además de eso yo puedo tener, por ejemplo, ensayos de bombeo, o sea, algo que me permita conocer la conductividad hidráulica, ya pues es facilito, yo puedo tener el gradiente de la red de flujo aplicando, como les decía, Darcy, la ecuación de las redes y ya está. Asimismo, a partir de ahí yo puedo hacer el perfil de recarga descarga y plotear las tasas de recarga de descarga conforme también me dé la red de flujo. Entonces, en algún momento yo les decía, la red de flujo es una herramienta poderosísima porque una vez que se ha trazado en algún sistema, nosotros podemos obtener información valiosa para caracterizar el acuífero, ¿no? Eso es importante. Claro, en este caso particular, conocer la conductividad hidráulica, eso no vamos a sacar de la red de flujo, sino que necesitamos otras herramientas de todo lo que hemos venido hablando. Más adelante, vamos a hablar justamente de los ensayos de bombeo, que me permite, esa es la ultra herramienta para obtener los parámetros hidráulicos del acuífero, y con eso es muy simple obtener. Pero por ahora vamos a tener ahí un ratito sabiendo que la necesitamos. Aquí, bueno, no les hago el zoom del sistema, donde se identifica la zona de recarga tanto de manera regional como local, la descarga del sistema regional grandotote y la descarga del sistema local que está aquí, ¿ya? Entonces, a través de la red de flujo se logra identificar los caudales tanto del sistema regional QA como del sistema local QB, y aquí también se logra identificar ¿cómo se llaman? Las conductividades hidráulicas de las diferentes formaciones que hay. Entonces, si nosotros logramos identificar acá, que somos unos parámetros más complicados, pero como les digo, hay un montón de herramientas que nos permiten conocerla, y luego es cuestión de trazar la red. Ustedes saben que la red de flujo depende mucho de la persona que está diseñando, y con eso podemos obtener los otros parámetros. ¿Okay? ¿Alguna inquietud? Esto como movido. No sé qué pasó. ¿Tienen alguna pregunta? Todo está clarito. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a considerar nosotros el componente de recarga y descarga como un componente del balance hídrico? Hay que entender también las interacciones que tiene el agua subterránea con respecto a los elementos de la cuenca. Uno de esos es la presencia de los ríos. Entonces, si yo tengo lo que llamo una corriente influente, significa que esta corriente pierde agua al sistema subsuperficial, o sea, el río nos está donando agua a medida que está cruzando lo que identificamos como una zona de recarga. A estos ríos también influentes se les llama ríos perdedores, están perdiendo agua ante el acuífero. Entonces, normalmente son ríos que, normalmente, no siempre, normalmente se encuentran en la parte alta de la cuenca con un material bastante permeable que permite que el agua se infiltre conforme va pasando el río, y eso va a llegar al acuífero que en cambio está moviéndose en la subsuperficie. Esto a veces en las montañas, por ejemplo, lo hemos observado en el Chimborazo, lo hemos observado en la Antizana, lo he observado en el Cayambe también, que es típico cuando los riachuelos, los ríos que nacen del glaciar, a veces tratan de circular por las morrenas, por ejemplo, que como la morrena es la formación que quedó del retroceso glaciar, es un arenal, es una formación extremadamente permeable, al menos al principio, es una arena floja, entonces el río que pasa por ahí se infiltra todo. Entonces son ríos como que se pierden y luego afloran más abajo en la cuenca, y esa agua evidentemente va a llegar a algún acuífero, ¿no? El problema que tenemos actualmente es que no hay mucha información de la parte geológica ya al interior de las montañas para entender cómo se están moviendo. Entonces, eso es algo que nos falta y que tenemos que trabajar con los geólogos para tratar de entender. Y es complejo porque no es que haya quebradas profundas a esa altura, es difícil hacer perforaciones porque no podemos llevar una perforadora pisando el páramo. Entonces, sí se ha complicado un poco la comprensión de este tipo de sistemas. Eso con respecto a la zona de recarga de un río perdedor. Ahora también tenemos el río efluente, que es el que está ganando agua desde el sistema subsuperficial a medida que cruza la zona de descarga. Y por eso decía que es raro porque ya debe cambiar esto y no sé qué pasó, parece que no se graba. Bueno, no importa, está corregido, está viendo mi pantalla de nuevo, ¿verdad? Ya. Entonces, lo que les decía, ¿no? Hay eso del río fluente, que en cambio es cuando el acuífero, tal vez en la parte ya más baja, en el valle, los ríos se convierten en ejes de drenaje y el acuífero en cambio empieza a alimentar el río. Puede ser que el agua subterránea esté saliendo al nivel o incluso más abajo del nivel del río, lo que hace súper difícil de identificar. Esto se le llama ríos ganadores, ¿no? Entonces, cuando hay un río ganador y por la configuración, si ustedes quieren, del mismo río, de la formación geológica, como sea, es difícil detectar estos manantiales que finalmente están descargando bajo el nivel de agua del río. Lo que hacemos para tratar de identificar estas descargas que tienen esta configuración de esta manera es tratar de hacer como mediciones de transectos de conductividad eléctrica del agua, porque normalmente el agua subterránea tiene más conductividades eléctricas más elevadas que el agua superficial en los ríos, sabiendo que de todas maneras, el momento que sale el manantial, esto se va a diluir, pero sí se ve un pequeño incremento en la conductividad. Hay veces que no, que más bien el acuífero descarga más bien sobre el nivel del río. Ahora, de todas maneras, alimentando el agua subterránea del río. Hidráulicamente,
¿Qué pasa cuando mi acuífero tiene estos manantiales bajo la copa del río? ¿Qué les dice a ustedes de eso? ¿Qué pasa con el río? ¿Se convertiría en un eje de drenaje? O sea, no creo que me explico. Lo de la figura, lo que estamos viendo aquí. ¿Ustedes creen que este río se constituiría en una barrera hidráulica de un lado con respecto al otro? Esa es la pregunta concreta. Sí, no sé si me expliqué. Si yo tengo esa configuración, ¿mi río es un límite del acuífero o no? ¿Qué diría? Bien contestar. Bien contestar. O sea, yo creía que nunca se un límite porque como ingresaría el agua por parte de la capa de abajo del acuífero, entonces no quería que se extendiera, por decirlo así, el río. Ujú. Sí, exacto. O sea, justo, el acuífero no se, no, el río no se constituye una barrera hidráulica. No es. Porque, primero, para que el río se constituya una barrera, tendría que pasar todita la formación acuífera, ¿ya? Y normalmente esto sucede en las quebradas profundas y en la parte de los mares, y muchas veces el nivel del acuífero está por sobre el nivel del río, es como que estas flechas no subían por acá, el nivel del acuífero por aquí, y salía por aquí, y eso penetraría todita la formación. Entonces ahí es cuando nosotros identificamos como un límite del sistema. O sea, justamente el río se constituye en nuestro eje de drenaje del acuífero por un lado, y geométricamente nos define el límite. Entonces eso, por ejemplo, cuando vamos y hacemos el análisis, tenemos que fijarnos en eso. Hasta dónde está la formación, muchas veces para cuando estamos levantando información de los acuíferos, muchísimas veces toman las quebradas hacer ese levantamiento de información. No sé si tienen alguna pregunta. No hay preguntas. Ok, seguimos entonces. Ya. Ahora vamos a hablar exclusivamente de la ecuación del balance hídrico. ¿Sí? Yo creo que hay ecuaciones del balance hídrico que son realmente muy sencillas, pero hay que entender cuándo puedo usar esas ecuaciones sencillas, cuándo las puedo complicar, cuándo puedo tomar en cuenta otros elementos. La ecuación del balance hídrico realmente lo que trata de hacer es de describir el régimen hidrológico de una cuenca. Y vamos a suponer, en este caso, para la explicación, que la cuenca hidrográfica, es decir, la cuenca de la parte superficial, va a coincidir con la cuenca hidrológica. Es decir, que en los límites que yo he escogido del par de aguas de la parte superficial, que también limitan la parte subterránea, no va a haber entradas ni salidas subterráneas. Eso en la vida real es muy raro, no sucede, ¿ya? Pero para este caso lo vamos a considerar así. Se da, pero en cuencas muy chiquitas, ¿ya? A veces las cuencas con las que trabajamos tienen de 3.000 a 4.000 kilómetros cuadrados para arriba. Ahorita, por ejemplo, en la Tisana se manejan cuencas de 12 kilómetros cuadrados, cosas así. Entonces, en este caso, tal vez se podría pensar que coinciden, pero creo que ni hay. Pero bueno, hay cuencas en las que es posible, son pequeñas. Entonces, otra cosa que podemos hacer también es escoger normalmente cuando vamos a trabajar con la ecuación de balance hídrico, en escala, ustedes saben, el balance hídrico es una ecuación que va a trabajar a una escala temporal y una escala espacial definida. Entonces, en principio voy a definir la escala temporal, en este caso voy a hablar de la escala anual, y voy a considerar las siguientes variables. La precipitación, que sería mi dato de entrada, esta debería ser igual al caudal del descubrimiento superficial, más la evapotranspiración, más un cambio en el almacenamiento en el reservorio superficial, más otro cambio en el almacenamiento en el reservorio subsuperficial. Digo subsuperficial y no hablo solamente de la parte subterránea, porque en esta parte del almacenamiento deberíamos considerar la zona saturada, pero también la zona no saturada. ¿Sí? Entonces aquí, en este elemento de aquí, en este componente de la ecuación, va a ingresar el suelo. ¿Okay? Ahora, la escala anual me permite de alguna manera entender que a mi sistema va a considerar tanto la época de lluvia como la época de sequía, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo trabajo en una escala anual, se supone que el sistema está en equilibrio. Más aún cuando en lugar de trabajar en un solo año, igual depende de la cantidad de datos que tengamos, pero en lugar de trabajar con un año, yo puedo trabajar en promedio de varios años, que todavía permite de alguna manera amortiguar más todavía estos cambios que se pueden producir en los almacenamientos. Entonces, mi ecuación se simplifica muchísimo y puedo considerar la ecuación que me imagino que han visto siempre, que mi dato de entrada, la precipitación va a ser igual al descubrimiento más la evapotranspiración y punto. ¿Ya? Eso. Ahora bien, cuando yo quiero trabajar con el balance hídrico, con el agua subterránea, tengo que entender que mi cuenca tiene que dividirse en la zona de recarga y en la zona de descarga, porque no va a ser igual, pues, ¿no es cierto? Entonces, si yo estoy, digamos, tengo esta cuenca que estamos viendo aquí, en teoría en la cuenca en todo lado va a haber, en todo lado vamos a tener evapotranspiración, pero la cuenca va a tener un solo punto de descarga, ¿no es cierto? Ya, ok. Veamos el eje X de Y. Si yo me fijo en la zona de recarga aquí, bueno, estoy hablando de la zona de recarga, entonces debería considerar mi dato de ingreso de todo, que es la precipitación, y en teoría esta debería ser igual que a un QS, que es el caudal superficial, el caudal que está saliendo, a la recarga, que puede ser la infiltración del agua subterránea, y el dato de evapotranspiración en la zona de recarga, donde se va a considerar el tipo de uso de suelo, por ejemplo. ¿Ya? Y después, en el mismo eje X, pero en la zona de descarga, que es esta zona que está sombreada, voy a considerar que mi caudal, U, este debería ser igual a ese caudal superficial que está alimentando la cuenca, ¿sí? El escurrimiento, más la descarga, en este caso, del agua subterránea, que debería ser igual a la recarga, si estoy hablando que el sistema está en equilibrio, menos los datos de evapotranspiración de la zona de descarga. Entonces ahí tengo que considerar que puede haber un cuerpo de agua y que por ahí puede haber una evaporación distinta. Y que, en teoría, aquí pues no voy a considerar la precipitación, que la precipitación se considera en el resto de la cuenca, en la zona de recarga, porque la precipitación es mi zona de alimentación. ¿Ok? Entonces, para hacerles un poco el resumen en un esquema, yo voy a tener la zona de recarga, mi ingreso de la precipitación, que debería ser igual a los datos de salida, a la evapotranspiración en la zona de recarga, el caudal de recarga que puede ser calculado como infiltración, y ese caudal superficial que está alimentando, puede ser el escurrimiento superficial. Eso, al pasar a la zona de descarga, lo que yo voy a tener es que ese caudal que está llegando, perdón, el caudal que está saliendo, que finalmente es todo lo que recoge la cuenca, debería ser igual al caudal que está llegando al QS, menos la evapotranspiración en la zona de descarga que está saliendo, y más la descarga debería ser igualito, que en teoría mi sistema está en equilibrio, entonces lo que quiera que se esté filtrando la alimentación que tenga el acuífero debería ser igual a lo que está descargando. El dato que me va a decir qué tan equilibrio está mi sistema de la parte subterránea, si en realidad la zona de recarga es lo mismo que, perdón, no la zona, sino la cantidad de agua que recarga es lo mismo que descarga, es de la uniformidad que pueden tener los datos de variación del nivel en los pozos. ¿Ya? Entonces, si yo veo que en realidad no hay una variación muy fuerte durante el año, bueno, voy a trabajar a la misma escala, entonces hago promedios anuales y veo qué tan amortiguada es esta señal, qué tanto varía el nivel del agua, si hay alguna tendencia de que sube el nivel o baja el nivel, más bien realmente está en equilibrio. Entonces, ahí puedo hacer esta hipótesis. Ahora, si yo considero que voy a hacer este balance hídrico en una época en la que tengo solamente un caudal base, en teoría ese caudal base debería ser igual a la descarga, menos la evapotranspiración en la zona de descarga. Puedo considerar también que el caudal total, los datos del caudal de la cuenca deberían ser igual al QS, o sea, el caudal superficial más el caudal base. Eso no es ninguna novedad, nosotros sabemos que esto es así, ¿no es cierto? Ahora, esto que acabo de describirles, esto de lo que acabo de hablar, hay que considerar, hay que estar conscientes de que es un modelo paramétrico súper puntual. No es un modelo distribuido, voy a depender de dónde se mida la precipitación, dónde yo pueda hacer
la estimación de la evapotranspiración, que bueno, esta tal vez la puedo distribuir un poco si trabajamos con imágenes satelitales, qué sé yo. Pero la precipitación sí es un dato puntual y por eso es ideal, o sea, trabajar en este caso en promedios anuales y en cuencas no tan grandes, para no tener este problema de que las mediciones puedan variar en el espacio dentro de la cuenca, ¿ya? Porque el balance hídrico va a ser un promedio muy grande. Entonces nosotros sabemos que si estamos hablando de cuencas pequeñas, pues la precipitación y la evaporación o evapotranspiración no va a variar significativamente en el espacio, ¿ya? La recarga y descarga puede tener una variación importante durante el año, dependiendo de lo que pase. Es preferible en un modelo de este estilo tener la mayor cantidad de datos posibles, ¿sí? Para alcanzar una mejor aproximación, para que justamente todo lo que midamos, todo lo que digamos, sea una señal relativamente amortiguada, asegurando que el sistema está en un relativo equilibrio. Como les decía hace un ratito, los datos de recarga y de descarga, dependiendo de qué pase, también los puedo tener de las redes de flujo. Ya, si son muy diferentes, si veo que el sistema no está tan en equilibrio, bueno, las puedo calcular dentro del flujo que puedo trazar en la cuenca. Ustedes ya hicieron un ejercicio de eso, lo pueden hacer. El mayor problema entonces sería justamente la estimación de la evapotranspiración, porque hay un montón de métodos, hay un montón de formas. Y me imagino que muchos de ustedes habrán trabajado con Thornway, por ejemplo, que es algo que aplicamos aquí sin ton ni son. Muchas veces ese modelo ni siquiera se ha pensado cuándo y cómo fue concebido. Thornway fue un modelo que se desarrolló en los Estados Unidos, en un clima templado, no en un clima tropical, muy lejos de aquí. Y sin embargo, por la comodidad decimos, bueno, para Thornway lo único que necesito son los datos de temperatura. Entonces no es la idea, ¿ya? Se puede actualmente se ha probado un montón de cosas. Por ejemplo, lo que yo les decía, tenemos ya varias tesis con varios estudiantes, tanto de pregrado como maestría, que han trabajado en algunos productos de imágenes satelitales para tratar de estimar la evapotranspiración, que además nos permite espacializar un poco esa variable, viendo justo los tipos y usos de suelo, y que de alguna manera nos ha permitido mejorar la precisión de nuestros balances hídricos. Sin embargo, hay que mencionar que algunos de estos productos sí nos traen problemas tal vez de sobreestimación, otros nos dicen no, que más bien estamos subestimando la evapotranspiración. Pero bueno, lo importante es que hay cosas que ya se han desarrollado, que están a disposición se meten a la biblioteca de la Poli, ahí hay todo. Y pueden acceder a este tipo de estudios para ver cómo funciona. Eso. No sé si hasta ahí tienen alguna inquietud.